Muy buenos días a todos, que Dios le bendiga. Vamos a venir a cuentas, vamos a orar en esta mañana y así pedir la bendición del Señor para este tiempo y a la vez que hable a nuestros corazones por medio de su palabra. Así que oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por otra oportunidad, Señor, otra semana que tú nos concedes, el privilegio, Señor, de estar a tu casa. Te damos gracias en especial por cada uno de los hermanos que tú has traído en el día de hoy. También te damos las gracias, Señor, por los amigos y familiares e invitados que pueden encontrarse aquí con nosotros también. Padre, venimos implorándote y rogándote que tu Santo Espíritu hable en nuestros corazones por medio de tu palabra. Que esta mañana, Señor, los principios y verdades que vamos a estudiar, que todo lo que se diga desde este púlpito sea unísono, Señor, con tu palabra y conforme a ella. Que pueda, Señor, verdaderamente exaltar tu nombre y que al mismo tiempo pueda también transformar nuestras vidas. Padre, también te pedimos de manera especial que si hay alguno entre nosotros en esta mañana que todavía no ha rendido su vida ante ti, Señor, reconociéndote como Señor y Salvador, que hoy, Señor, si es tu voluntad, sea el día que pueda encontrar la salvación. Gracias te damos, Señor, por ese tiempo. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección y que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Como decíamos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder estudiar su palabra y es un privilegio que no deberíamos nunca de darlo por sentado. Quisiera hablarles en esta mañana sobre un tema importante. Si alguno de ustedes no ha estado visitando por ya sea alguna semana o ya sea que haya sido miembro de nuestra congregación por varios años, esperamos, y es nuestro deseo y oración, que puedan percibir el hecho de que nuestra pasión es predicar a Cristo Jesús. Semana tras semana nosotros desde este púlpito se predica el Evangelio de Jesucristo. Se hace una invitación públicamente, se incentiva a los oyentes y a la congregación a entregar sus corazones a Cristo, a seguir a nuestro Dios en obediencia y en santidad. Incluso no limitamos ese ministerio solamente los domingos, ya que durante la semana también tenemos presente aquellas personas por las cuales oramos para que el Señor obre en sus vidas y produzca también un arrepentimiento y una salvación. Y se pudiera decir que el llamado o que la invitación siempre está presente y siempre hacemos hincapié en esta invitación de venir arrepentidos a los pies de Cristo. Sin embargo, y quiero que antes de juzgar mis palabras me den la oportunidad de explicarme. Sin embargo, ¿qué pensaría si le dijera que posiblemente el reino de Dios no es para ti? ¿Qué pensaría si te dijera que posiblemente pierdes tu tiempo cada domingo que vienes a la iglesia? O que posiblemente tus oraciones no pasan del techo de este edificio. O aún que Jesús no está interesado en que le sigas. Al menos que haya un cambio en nuestro corazón. Y ciertamente esas palabras suenan duras y difíciles de asimilar a simple vista. Pero también lo fueron cuando la pronunció nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Nosotros vemos en las Escrituras constantemente que Jesús fue muy meticuloso y cuidadoso con aquellas personas que manifestaban deseo de seguirle, que manifestaban deseo de ser sus discípulos. Y Jesús hacía muy evidente al mismo tiempo que no todos podían ser sus discípulos. Y aquellos a quienes eran llamados, aquellos que tomaban la oportunidad de seguirle, también les advertía que ser su discípulo llevaba un costo y un precio posiblemente más alto de lo que ellos habían considerado. El reino de Dios, sin lugar a duda, no es para todo el mundo. Posiblemente no lo sea para ti. Nuestra oración es que sí. Pero la única forma de responder esa pregunta es si nosotros venimos con un corazón sincero
y transparente delante del Señor y su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Les voy a invitar, por favor, que me acompañen al Evangelio de Lucas, al capítulo 9, el cual vamos a estudiar en esta mañana 3 perfiles que son incompatibles con el reino de Dios. Lucas capítulo 9, vamos a leer el pasaje que se encuentra en el versículo 57 en adelante. El título del mensaje de esta mañana es: El reino de Dios no es para ti. Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice así la palabra de Dios. Si alguno no tiene una Biblia, puede levantar su mano, que uno de los diáconos sugiere con gusto le llevará uno, o si no, puede compartir con su vecino que también tenga el pasaje o la Biblia abierta en ese pasaje de hoy. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, es decir, los discípulos junto con Jesús, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra, y vamos a dejar el texto de esta mañana hasta el final del capítulo. El reino de Dios no es para ti. 3 perfiles que son incompatibles con el reino de Dios. ¿Y cuál es este primer perfil? O mejor dicho, el enunciado es el siguiente: el reino de Dios no es para ti si tú estás buscando comodidad. El reino de Dios no es para ti si estás buscando comodidad. Y eso lo vemos en la conversación que tiene el Señor con este primer sujeto. Y vamos a hablar de los 3 sujetos. La escritura no nombra o no especifica quién era cada persona. Así que por fines de la predicación vamos a decirle sujeto 1, sujeto 2 y sujeto 3. Y vemos aquí cómo el Señor establece esta conversación con el primer sujeto. El pasaje paralelo que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 19, nos dice que esta persona era, sin lugar a duda, un escriba. Y esta es una persona, un escriba, un sujeto que viene y se ofrece a la disposición de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice aquí en el texto: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ciertamente esto es algo sorprendente, tomando en cuenta que viene desde un escriba. Si ustedes recuerdan la relación que tenía nuestro Señor Jesucristo con los escribas a través de los evangelios, no era muy buena y no era muy agradable. Los escribas eran aquellos maestros de la ley que se daban a enseñar, a interpretar y por decirlo así, instruir al pueblo judío en lo que son la ley mosaica y lo que son la aplicación de la misma ley. Y muy frecuentemente vemos en los evangelios cómo esto creaba discordia, o oposición o afrenta al Señor Jesucristo. O sea, tanto el grupo de los fariseos como los escribas eran un grupo que tenían mucha hostilidad hacia nuestro Señor Jesucristo durante su evangelio. Pero vemos aquí cómo este escriba viene, y también es sorprendente cómo él se refiere o llama a nuestro Señor Jesucristo diciéndole maestro. Los escribas eran maestros, y el hecho de que él reconozca que Jesús era maestro, era el escriba renunciando a su orgullo y admitiendo que Jesús posiblemente tenía enseñanzas que él debía de aprender.
Es posible que este escriba reconociera de que Jesús tenía la verdad que él necesitaba saber. Pero vemos aquí de inmediato que cuando él le propone, le hace su propuesta al Señor de seguirle a donde quiera que vaya, sin impedimento, sin condición, sin oposición, Jesús inmediatamente revela el motivo de su corazón. Y nosotros vemos esto con frecuencia en el ministerio del Señor Jesucristo. Vemos cómo en algunas ocasiones personas se le acercaban al Señor Jesucristo y antes de que esta persona pudieran exponer su caso o pudieran presentar su pregunta, su duda, ya el Señor Jesucristo sabía qué iban a decir. Y más allá sabían cuál era el propósito de su visita y las intenciones de su corazón. Nosotros vemos este ejemplo con Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando dice la palabra que Nicodemo se acercó de noche a nuestro Señor y dice específicamente los versículos 2 y 3 que él le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú has hecho si no está Dios con él. Y la respuesta del Señor Jesucristo evidenció el motivo o la razón por la cual Nicodemo había venido. Y dice versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea, mucho antes de que Nicodemo presentase su caso, ya Jesús le está dando la respuesta a la pregunta que le iba a formular. También vemos esto en el joven rico, en la historia del joven rico. Aquel que se le acercó al Señor y le dijo en el capítulo 10 de Marcos: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: bueno, la ley conoces, cumple, guarda la ley. A lo cual él responde: yo eso lo he hecho desde pequeño, siempre he guardado la ley. En otras palabras, he sido un buen judío, he sido un buen seguidor de Dios. Pero el Señor, conociendo su corazón y conociendo su pensamiento, puso el dedo sobre la llaga y le dijo al joven: te falta una cosa, y es que entregue todas tus posesiones y me siga. Y dice el texto que el rico, en vez de hacerla y obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, regresó tristemente porque tenía muchas posesiones. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en este pasaje. En estos tres sujetos, en estas tres propuestas, en estas tres conversaciones, vemos cómo la respuesta del Señor Jesucristo evidencia verdaderamente la condición de cada uno de ellos. El primer sujeto, el escriba, dice aquí que vino con la propuesta de seguir al Señor Jesucristo a donde sea que Él vaya. Y el pasaje no especifica las razones particulares por el cual él decidió seguir a Cristo, pero como habíamos mencionado, podemos deducir firmemente la razón conforme a la respuesta que le dio el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 58, y Jesús le dijo: la zorra tiene guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Aunque no sabemos con exactitud qué era lo que tenía este sujeto, esta persona en mente, podemos decir con toda seguridad y con toda certeza que la comodidad y el bienestar de este hombre era un factor determinante en su vida. Era un factor que tenía peso, era un factor que era de suma importancia para él, al punto tal que el Señor identifica y le advierte que si has de seguirme, yo no te puedo garantizar comodidad, no te puedo garantizar bienestar, no te puedo garantizar posesiones terrenales, ni siquiera una morada aquí en la tierra. Este escriba posiblemente pensó una de dos cosas. Número uno, posiblemente se acercó a Jesús pensando que el entablar en esa relación con Jesús, convertirse en discípulo de Jesús, pudiera mejorar mi condición actual. O en el peor de los casos, pudiera que mi condición simplemente no fuera afectada. Ya que si nosotros sabemos que su comodidad y su bienestar era algo importante para este escriba, pues entonces podemos decir que si él supiera
que esto iba a estar, que esto le perjudicaría, no se hubiera acercado a Jesús en primera instancia. Lucas no registra el desenlace de este encuentro. De haber vuelto a casa, suponiendo que él haya rechazado la oferta y haya regresado a su hogar, pues entonces pudiéramos decir que él habría rechazado las riquezas eternales en el cielo por tal de mantener o de cuidar o de preservar las riquezas terrenales aquí en la tierra. ¿Y cómo podemos aplicar este pasaje a nuestro día? ¿Cómo podemos ver este perfil o esta actitud reflejada en nuestro entorno, en nuestra vida? Muy a menudo nosotros nos acercamos a Jesucristo o venimos a la iglesia o venimos al evangelio con la expectativa de que si de una forma u otra esto va a mejorar mi calidad de vida. Y nosotros vemos iglesias llenas y llenas hasta que no cabe una persona. Estadios de fútbol y estadios de deporte convertidos en mega iglesia, donde millares y miles de personas acuden bajo la esperanza de que posiblemente si escucho y aplico lo que dice la palabra de Dios, esto me pueda garantizar una mejor vida aquí en la tierra. Posiblemente venimos al evangelio procurando un bienestar económico. Hoy en día existe mucho la doctrina de que sembra y segarás, y siembra en el reino de los Dios, en el reino de los cielos, y cosecharás aquí en la tierra. Una enseñanza que es completamente herégica. Posiblemente venimos buscando una mejoría de salud. ¿Cuántas iglesias se llenan de personas que vienen procurando que el Señor haga un milagro y traiga sanación en su vida? O puede ser algo tan sencillo como pertenecer a un círculo social, como pertenecer a un grupo de personas donde pueda venir y sentirme cómodo y sentirme que soy valorado. Ciertamente esta es la misma actitud que ejemplificó el fariseo. También nosotros buscamos la comodidad del evangelio cuando nuestro enfoque está en las bendiciones terrenales y no en las bendiciones eternales. Y esto es lo que hablábamos hace un rato y hacemos referencia específicamente de lo que es la esencia del evangelio de la prosperidad. El hecho de que entablar una relación con Jesús y ser obediente a Jesús y su palabra automáticamente te garantizará un bienestar o te garantizará una vida más cómoda aquí en la tierra. Algo que nosotros vemos aquí que el Señor refuta de una manera contundente. Pero también existe otra forma del evangelio de la prosperidad. Otra forma que es un poco más sutil y camuflajeada, que es aquella que promueve un positivismo religioso. Y es aquella que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que si yo tengo fe y que si yo lo declaro y que si yo tengo el poder y en el nombre de Jesús se concederá. Como si recitar palabras o frases garantiza que se cumplan nuestros deseos. Utilizamos el evangelio para aprovechar y procurar nuestras comodidades cuando hacemos mucho énfasis en nuestras necesidades antes que en la necesidad de los demás. Y cuarto, también procuramos y buscamos la comodidad del evangelio cuando nos limitamos a nuestra zona de comodidad. ¿Y a qué me refiero a esto? Bueno, puede que hayamos venido a los pies de Cristo. Puede que hoy estemos sentados y seamos verdaderamente nacidos de nuevo. Pero nuestro servicio está limitado a donde yo me sienta cómodo. Y si el Señor pide algo de mí o requiere algo de mí por lo cual implicaría que yo tenga que sacrificar mi comodidad o sacrificar mi bienestar, pues entonces automáticamente nosotros nos alejamos y evitamos esto. Puede que sea algo que nos perjudique o mejor dicho, que no nos dé la plataforma para ser un testigo, un testimonio fiel de Cristo. Yo puedo predicar el evangelio simple y llanamente, eso no afecte mi reputación o no afecte mi relación con mis compañeros.
incluso nuestra propia santidad y caminar con el Señor. Cuando nos sentimos cómodos aplicando versículos y mandatos y viviendo una vida santa, pero como vimos en el ejemplo del joven rico, cuando el Señor requiere aquello de lo cual yo atesoro o aquello de lo cual mi corazón desea, en ese momento simplemente nos refrenamos de obedecer la palabra de Dios. Y estos son más que ejemplos de cómo hoy en día podemos imitar la misma actitud, el mismo perfil que tuvo este escriba, de acudir al Señor Jesucristo, de venir al Evangelio procurando un bienestar, procurando una comodidad terrenal. Estos hermanos se oponen completa y enteramente a Cristo. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Aquel escriba que venía buscando un mejor estilo de vida, se encontró que la realidad es que el mismo Hijo de Dios, que el mismo Mesías había renunciado a toda su majestuosidad, a todo su esplendor, a todo, por decirlo así, comodidades que tenía estando en la presencia del Padre en la gloria, para despojarse y venir aquí y, como dice el texto, humillarse a sí mismo. Ciertamente el Evangelio y el reino de Dios no es un lugar donde venimos a recostarnos en un sofá o en un cheilón. Y si hoy tú estás buscando y desesperado por poder mejorar tu vida o poder descansar o de poder encontrar ese confort, lamentablemente el reino de Dios no es el lugar donde lo vas a encontrar. Procurar nuestra comodidad por medio del Evangelio es simplemente opuesto a lo que hizo Cristo por nosotros. Y más explícitamente lo dice el Señor en Juan 16:33, cuando dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué significa para nosotros seguir a Cristo? Habiendo visto ya lo que Jesús plantea y el hecho de que la doctrina de un evangelio, de un estilo de vida conformista, no va a la par con la realidad del evangelio, ¿qué podemos decir que implicaría seguir a Cristo? Número uno, debemos saber que seguir a Cristo implica sufrir por el nombre de Cristo. Significa estar propenso y vulnerable a todos los ataques de la vida. Si estábamos cómodos ahora, hermanos, prepárense que vamos a estar más incómodos. También implica renunciar a las comodidades del mundo. Y siempre me viene a la mente el ejemplo de Moisés, como dice en Hebreo capítulo 11, aquel capítulo que habla de la fe de estos grandes hombres de Dios, cuando dice que Moisés prefirió escoger el maltrato del pueblo de Israel antes que gozar los deleites temporales del pecado. Seguir a Cristo también significa sacrificar mis derechos y privilegios si esto implicase el avance del Evangelio, si esto implicase ser un fiel testimonio de Cristo Jesús. Y no podemos olvidar las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 16:25, cuando dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Simple y llanamente, Cristo, ser un discípulo de Cristo, no era lo que le convendría a este escriba. No de acuerdo a los estándares que él estaba buscando. Pero ¿cuál es el segundo perfil que vemos aquí? El reino de Dios no es para ti si tú estás buscando mantener tu propia agenda en tu vida.
El reino de Dios no es para ti si tú estás buscando cumplir con tus planes y propósitos ya establecidos. Dice en el versículo 19 en adelante, y dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí nosotros vemos cómo esta persona se acerca al Señor y vemos el llamado del Señor Jesucristo cuando le dice, sígueme. ¿Y qué es la excusa, o mejor dicho, cuál es el argumento que dice este sujeto, el sujeto número 2? Dice, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Y quisiera detener en este versículo porque no podemos entender la idea de estos versículos sin entender este principio primero. Cuando él dice, permíteme que vaya y entierre a mi padre, no está refiriéndose precisamente al que su padre ya había muerto. Número 1, porque la costumbre judaica era que tan pronto una persona fallecía, era enterrado el mismo día. Sino más bien lo que él estaba diciendo es, permite que mi padre muera y yo lo entierre para entonces ir y entregar y seguirte a ti. Posiblemente esto sonaría lógico a cualquiera de nosotros. ¿Quién sabe si a lo mejor su padre estaba enfermo y ya estaba en su lecho de muerte? O posiblemente ya era una persona avanzada de edad que no le quedaban muchos años en su repertorio. Posiblemente él era el primogénito de la familia y él sentía que había una obligación con su familia y que él tenía que cumplir. Pero sea cual sea la lógica que podamos buscarle, lo claro es que el Señor Jesucristo simplemente lo rechazó. El Señor Jesucristo rechazó su pretexto y su excusa como no válida. Algo también que nos llama la atención de este versículo es cómo él llama a este sujeto. De los 3 casos, de los 3 perfiles que vamos a ver esta mañana, él es el único al cual el Señor se le acerca y le dice, sígueme. Es decir, el Señor toma la iniciativa de invitarle para que sea uno de sus discípulos. Y eso nos recuerda la invitación que le hizo el Señor precisamente a Mateo. Y que nosotros vemos en Lucas capítulo 5 versículos 27 a 28, cuando el Señor encontró, y dice aquí el pasaje, que después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, este es Mateo, y sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. La misma palabra que le dijo al sujeto número 2. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue la respuesta de Mateo? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Pero esa no fue la respuesta que recibió de este sujeto. La respuesta que recibió de esta persona fue simplemente, espera, déjame cumplir con esto primero y después te sigo. Espera a que yo termine esto. Todavía no es el tiempo, Señor. Gracias por la invitación, pero todavía no. Tengo que cuidar, tengo que atender algunos negocios y después te voy a seguir. Hermanos, la respuesta del Señor fue clara y evidente en el versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué significa dejar que los muertos entierren a sus muertos? Está haciendo referencia a los muertos espirituales. En otro sentido, aquellos que no han recibido el llamado del Señor, aquellos que no tienen la prioridad de agradarle al Señor, pues deja que ellos se encarguen de enterrar a los muertos. Porque nosotros tenemos un deber, un llamado aún más importante y más privilegiado y más glorioso, que es ir y anunciar el Evangelio, cumpliendo así el mandato de nuestro Señor. Pablo nos recuerda que nosotros debemos cuidar de nuestras familias. Y digo esto porque no podemos malinterpretar estas palabras y decir, bueno, Jesús nos está enseñando que debemos renunciar y en cierta forma repudiar a nuestras familias. No,
Esa no es la enseñanza. Y Pablo nos dice en 1 Timoteo 5:8 que aquella persona que no provee las necesidades de su familia, dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero lo que sí el Señor nos está diciendo aquí es que la obra de Cristo y la obra de Dios viene primero que todo, incluso nuestra propia familia, si es necesario. Seguir a Jesús y a Cristo implica renunciar a nuestra agenda, significa renunciar a nuestra planificación o lo que nosotros tengamos preparado para nuestra vida. Todos nuestros sueños, todas nuestras planificaciones, obligaciones, metas, ambiciones son simple y llanamente secundarias ante el plan de Dios. Son dispensables en nuestra vida cuando se habla de seguir a Cristo. Es más, el día que nosotros decidimos seguir a Cristo, el día que nosotros depositamos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, nosotros morimos al viejo hombre. Ese viejo hombre fue crucificado, pero también su agenda y su sueño y su propósito también fue crucificado en la cruz con Cristo. Como dice claramente Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otra palabra, ya yo no tengo control de mi vida, ya yo no tengo control de mi futuro. Porque en el momento que yo decidí seguir a Cristo, ese momento yo decidí renunciar a mi agenda y a mis planificaciones. Nueva vida es lo que Cristo nos ofrece. Ciertamente nueva vida implica nueva agenda y nuevos planes, no conforme a nuestros deseos pecaminosos, no conforme a nuestro egoísmo, sino conforme al plan y la voluntad de Dios. Y esta es la relación natural de las cosas. El esclavo se somete a la voluntad de su Señor. El discípulo se somete a la voluntad de su maestro. El hijo se somete a la voluntad del Padre y la creación se somete a la voluntad de su Creador. Y ese es el orden correcto de las cosas, y nosotros en correcta obediencia y en sumisión a Dios también debemos rendir nuestros planes delante de Él, si es que queremos seguir a Cristo, si es que queremos procurar el reino de Dios. Nuevamente, esa fue la actitud que nosotros vimos en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 38 nos dice lo siguiente, algo que incluso hasta el día de hoy no logro comprender en toda su totalidad. Dice el pasaje, y eso hablando Jesús de su ministerio, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, es decir, la voluntad del Padre. Aquel persona de la Trinidad, Dios Hijo, el Mesías, el Verbo, el que estuvo desde el principio y que es Dios, dice, yo mismo no sigo mi voluntad, sino que me someto a la voluntad de mi Padre. Mi voluntad, mi propósito, mi agenda es cumplir la agenda de aquel que me envió. Y si Jesús dijo esto de sí mismo, ¿qué excusa válida podemos presentar nosotros para aferrarnos a nuestra agenda? Para aferrarnos a nuestros planes y decir, mi plan, mi agenda es mejor y más importante que lo que Dios tiene para mí. Hermanos, ya hemos visto dos perfiles. El primer perfil es que no podemos seguir a Cristo si buscamos el confort o la comodidad por medio del Evangelio. Segundo, no podemos seguir a Cristo si no estamos dispuestos a renunciar a nuestra agenda, nuestros sueños, nuestras planificaciones y nuestra vida futura. Pero tercero, y lo vemos en los dos últimos versículos, vemos que el reino de Dios no es para ti si tu corazón está ligado al mundo. El reino de Dios no es para aquellos que tienen un pie adentro y un pie afuera. Dice el versículo 61 y 62.
Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nuevamente aquí vemos cómo esta persona viene y se le acerca a Jesús. Él toma la iniciativa, él se ofrece voluntariamente a seguir a Jesús. Solamente una condición: mira, Señor, yo tengo el deseo, yo tengo el llamado, yo quiero seguirte, pero primero déjame despedirme de mi familia. Déjame despedirme de aquellos que están en mi casa. Y el problema de esto no es que el Señor nos prohíba tener lazos familiares. Para nada, como vimos en el punto anterior. No es el deseo del Señor que nosotros repudiemos a nuestra familia. Pero, en el caso de este hombre, el hecho de que quería regresar y despedirse de su familia era más de lo que se veía a simple vista. Nuevamente, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo evidencia el verdadero motivo o la verdadera motivación del corazón de este hombre, de este sujeto. Y nosotros lo vemos en el versículo 62, cuando él dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y lo que el Señor está diciendo con esto es simple y llanamente que su corazón no estaba completamente decidido en seguir a Cristo. Su corazón no estaba completamente determinado a seguir a Cristo y ser único y exclusivamente de Cristo. Él se había ofrecido voluntariamente su corazón, a seguir a Cristo, pero su corazón ya estaba añorando y deseando y mirando con nostalgia aquella familia que había dejado, aquella vida que él había dejado atrás. La respuesta del Señor Jesucristo es interesante. Y esto tiene que ver mucho con el método de agricultura. Cuando dice aquí que algunos que ponen la mano en el arado, ustedes recordarán que en aquel entonces y en muchos sitios se practica todavía, para poder trillar el terreno donde debía de plantarse el cultivo, para poder abrirse camino para sembrar la semilla, era necesario con un arado hacer camino. Ahora, este arado estaba compuesto de dos cosas. Tenía el animal, que por lo general era un buey o un asno, el cual hacía la fuerza, hacía por decirlo así, el trabajo duro. Pero después tenía al agricultor o al obrero que dirigía el buey y al mismo tiempo dirigía el arado. Y lo interesante es que para ese trabajo se necesitaban ambas manos. Con una mano el obrero tenía una vara con un clavo que lo usaba para dirigir al animal, o en ese caso al buey. Pero con la otra mano él se aferraba al arado y lo presionaba contra el piso y trazaba la trayectoria que debía hacerse para así plantar el cultivo. Y lo que es interesante es que para poder hacer un trabajo bien, para poder cumplir el propósito y para poder honrar al dueño de la finca en el cual se está arando, era necesario que ese obrero se enfocara única y exclusivamente en el trabajo que él estaba haciendo. Si él estaba trillando con ese arado y miraba hacia atrás, simple y llanamente no podía ser una línea recta. Simple y llanamente comenzaba a desviarse o comenzaba a interrumpir en otra fila, en otra línea, destruyendo así por completo el trabajo que se había hecho. Y esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo de una forma correcta, que es necesario poner la mirada delante, es necesario poner la mirada a lo que Dios tiene delante de nosotros, ya que si nosotros miramos atrás, no vamos a hacer el trabajo como el Señor espera que lo hagamos. No vamos a honrar a nuestro Señor con el arado o con la trinchera que vayamos a hacer. Hermanos, un corazón dividido no puede y no es apto y no es digno y ni está capacitado para seguir a Cristo.
Un corazón dividido, un corazón parcializado no cumple los requisitos para seguir a Cristo y participar del reino de Dios. Como dijimos anteriormente, nosotros vemos el ejemplo del joven rico. Aquel joven que posiblemente con toda sinceridad tenía el deseo de seguir a Cristo, pero su corazón estaba fraccionado. Su corazón estaba dividido entre el deseo de seguir a Cristo, pero también las posesiones materiales. Y lamentablemente no se puede servir a dos maestros, no se puede servir a dos amos. Y este ejemplo también nos recuerda específicamente de otra circunstancia que pasó en el Antiguo Testamento. A ver quién recuerda. La esposa de Lot. La esposa de Lot, el cual el Señor por medio de su ángel advierte a Lot y a toda su familia que salga de Somorra porque venía condenación y venía juicio sobre esa ciudad. Pero le hace una advertencia, que cuando salga no mire hacia atrás. En otra palabra, no mires la vida que tú estás dejando atrás. Conocemos por la historia y está grabado en Génesis capítulo 19, específicamente en el versículo 26, que cuando la familia de Lot estaba saliendo de Sodoma, la esposa miró hacia atrás y automáticamente fue convertida en una estatua de sal. ¿Por qué miró hacia atrás? Posiblemente pensó en todas sus posesiones que dejó atrás. Posiblemente pensó en todas sus amigas que dejó atrás. Posiblemente pensó en todo el trabajo y todo lo que ella había logrado hacer por tantos años y que en un abrir y cerrar de ojos quedó destruido. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que desvió su mirada de lo que Dios había puesto por delante y miró hacia atrás. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, el Señor le advierte a Israel y le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor no se satisface, no es suficiente seguirle con un corazón fraccionado. Las Escrituras también son muy contundentes en el hecho de que debe haber una separación, debe haber una diferencia entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Gálatas capítulo 5, versículo 16-18 dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis, para que no cumplas el propósito para el cual fuiste llamado. Gálatas 5, 16, 18 dice: pero si sois guiados por Santiago 4, 4 dice: oh amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermano, y la pregunta que quiero hacerle: ¿qué implica para nosotros entonces seguir a Jesús? ¿Qué implica que nosotros no podamos mirar hacia atrás y no podamos poner nuestra mirada en la vida que hemos dejado? Número uno, significa que tenemos que seguir a nuestro Señor con una completa y entera devoción hacia Él. Esto implica en todo momento, en toda área de nuestra vida y en todo lugar. No con pena o sufrimiento, como el quien ha dejado un tesoro atrás, sino al contrario, con gozo y con determinación, sabiendo que el galardón que nos espera es mucho mejor que cualquier tesoro terrenal que podamos haber dejado atrás. No mirando lo que dejamos atrás puede referirse no solamente a nuestra familia, puede referirse a algunos de ustedes a una carrera profesional o a un sueño o relaciones familiares o de amistad. Puede ser incluso un proyecto. Y es casi imposible no hablar de esto y no mencionar aquel himno que siempre cantamos cuando tenemos bautismo. Aquel himno que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado porque he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás.
no vuelvo atrás. Hermanos, y con eso quisiera concluir. El reino de Dios no es para todas las personas. El reino de Dios no es para aquellas personas que están buscando comodidad o que están buscando un mejor estilo de vida. El reino de Dios no es para aquellas personas que estén aferrándose a su agenda y a sus planes y sus proyectos. Y mucho menos el reino de Dios es para aquella persona cuyo corazón todavía está estrechamente ligado a este mundo. El reino de Dios no es para discípulos superficiales, sino para aquellos cuyo único deseo es agradar a su maestro. El reino de Dios es para aquellos que con desesperación y con diligencia se apoderan de Él y claman y dicen: yo dejo todo atrás con tal de seguir al Señor. Dejo mis redes, dejo mi manto, dejo mis tributos, mis riquezas con tal de apoderarme del llamado y de la invitación, con tal de aprovechar la oportunidad que tengo de ser un discípulo de Dios, del Mesías. No sé si alguno que se encuentra en esta mañana puede identificarse con una de estas tres personas. No sé si esta es la razón por la cual todavía no has tomado la decisión de seguir a Cristo. Pero déjame decirte algo. Si estás esperando que Dios cambie, o si estás esperando que Dios baje sus estándares, o que Dios sea menos exigente, vas a llegar al infierno esperando. Porque somos nosotros que tenemos que cambiar. Y somos nosotros que debemos asumir el costo, pero también asumir el privilegio de poder ser contado como discípulo de Cristo. Vamos a orar. Si hay alguno esta mañana a la cual el Espíritu Santo y el Señor ha sido llamado a su vida, si hoy, al igual que uno de estos hombres, tú has recibido la invitación del Señor de seguirle, nuestra oración, nuestro anhelo, nuestra apelación es que no lo pienses y decidas seguir a Cristo. Si hoy tú quieres convertirte no solamente en un seguidor, sino en un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, es imprescindible que renunciemos a nuestra vida. Es imprescindible que tomemos nuestra cruz y muramos con tal de que podamos encontrar y hallar la vida y la vida eterna. Si hoy hay alguno aquí que desea tomar esa decisión, en tu corazón, en la intimidad de tu alma, clama, Señor, y dile: Padre, yo reconozco que he estado aferrado toda mi vida a una vida defectuosa, a una vida condenada. Padre, yo reconozco que soy pecador y que merezco el castigo del infierno, y que solamente arrepintiéndome de mis pecados y recibiendo el perdón que tú ofreces, podré encontrar la salvación de mi alma. Padre, yo te pido que me perdones. Yo te pido que me salves. Y yo te pido, Señor, que me des el privilegio de poder ser un discípulo tuyo. Padre, te damos la gracia por tu palabra. Te damos la gracia por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a no mirar atrás. Ayúdanos, Señor, a no enfocarnos en nuestra agenda, a no aferrarnos, Señor, a nuestros planes. Y ayúdanos, Señor, a procurar que tu evangelio sea predicado, Señor, si esto aún implicase que tengamos que renunciar a nuestra comodidad.
Padre, ayúdanos, porque solamente mediante tu Santo Espíritu es que lo podemos hacer. Bendícenos en el nombre de tu Jesús.